contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela. Y un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante. Hablemos de la crisis que enfrenta el sistema de salud en México. Una situación que en realidad solamente enfrentamos cuando necesitamos de algún servicio y tenemos que asistir ya sea al IMSS, al ISSSTE, a Salubridad o cualquier dependencia de salud de nuestro país. Aunque pareciera que ha habido un aumento en el presupuesto público, como lo ha manifestado el gobierno en turno, destinando al sector, la realidad es que no se ha generado una mejoría a la salud de los mexicanos, ni se ha logrado que el sistema público de salud obtenga los niveles de rendimientos esperados. Esto con base a lo que dice la OSD en su reporte Estudios de la OSD sobre el Sistema de Salud México 2016, y califica al sistema público en una situación crítica. Los principales problemas en nuestro sistema de salud es la ineficiencia de cómo se gasta el recurso, la corrupción, el gasto administrativo y sobre todo el paternalismo que tenemos como mexicanos. En comparación con el 2017, el gasto en salud apenas creció 0.48% real, como porcentaje del PIB, y representa solamente el 2.5% en el 2018. Aquí hay 4 cosas, licenciado Marcela, que creo que son muy importantes. Y es que dentro del sistema de salud hay varios aristas y varios ángulos, y lo vemos como dentro del sistema. Es obvio, es la corrupción que reina en nuestras instituciones, que todos esos grandes presupuestos al final pareciera que no llegan a donde se tendrían que utilizar. ¿Por qué? Porque pues va desapareciendo ese dinero. Segundo, es bien sabido que los altos salarios y las pensiones a extrabajadores pues mantienen al IMSS y al ISSSTE con un bajo rendimiento. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el caso del IMSS. Su presupuesto para el 2018 es de 679 mil millones de pesos, y de lo cual se tuvo que utilizar 35.2% para pagar tanto lo que sería el sueldo de sus trabajadores actuales como las pensiones, e incluso el ISSSTE tuvo que pagar 73.5% de su presupuesto para las pensiones. Entonces es más del 50% de su presupuesto anual que se va únicamente a pago de este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es algo muy importante. Ayer yo preguntaba en mis redes sociales qué pensaban las personas sobre el sistema de salud de nuestro país, y pues obviamente la gente tiene este recelo, estas ganas de quejarse del sistema, del maltrato, de la ineficiencia del sistema, porque no existen las condiciones, no están los medicamentos. Pero también hay que ser claros. Y luego a veces estamos exigiéndole a los doctores que nos atienden que no tienen los medicamentos o los elementos para las cirugías o para las atenciones, y la realidad es que no es culpa del doctor, sino es culpa del sistema, que va desapareciendo todo eso y que tendría que haber eso para que se pudiera hacer las atenciones. Claramente existen este tipo de casos como el del doctor de Oaxaca que fue denunciado por negligencia médica, que pasan en los hospitales y que lamentablemente a veces pues son negligencias, y otras veces en realidad sí fue culpa de los médicos, pero también hay que dar el beneficio de la presunción de inocencia, ¿no? Y por otra parte, que creo que es bien importante señalar para darles el uso de la palabra y comentar, es que hace unos días o las últimas semanas por redes sociales ha circulado una famosa cadena donde dice que pues el sistema de salud de nuestro país se va a privatizar. Y creo que aquí es bueno enfatizarle a las personas, incluso, sin embargo, Verificado MX señaló en su página que eso claramente no es real, y obviamente para que esto suceda pues se tiene que hacer una modificación y una reforma tanto a la Constitución como a las leyes de salud de nuestro país. Y además, lo que la gente o los que hacen este tipo de cadenas confunden es que hay cierto tipo de situaciones que las instituciones públicas están subrogando a las instituciones particulares, y esto no es nada nuevo. O sea, hay cierto tipo de estudios que no se cuentan con los aparatos, o que sale muchísimo más barato hacerlo en un hospital privado, y entonces uno va al seguro, le dan un oficio donde el director solicita que ese estudio o tal cosa se haga en tal hospital privado, y eso permite que se haga de una forma pues más pronta, para que también el paciente pues tenga una solución. O sea, creo que este tema, sobre todo la situación de la crisis que vive el sistema de salud, es un punto con muchas aristas, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta.
Sí, claro, y sobre todo, bueno, incides en un punto que ya lo comentábamos con anterioridad, el de las pensiones y las jubilaciones, que en el caso del magisterio, bueno, pues sigue siendo una bomba de tiempo, pero en el caso también de las instituciones de salud es igual, es un gravísimo problema que no ha sido solventado y que va más allá todavía al hecho de cómo durante mucho tiempo estos sistemas de pensiones sirvieron como caja chica de los mismos gobiernos. Digo, hay que ver aquí mismo en la pasada administración, en la antepasada administración municipal, cómo se utilizaron recursos de la Dirección de Pensiones del municipio para capitalizar a la Tesorería Municipal de Torreón, pero también cuántas veces no se ha hablado de cómo las pensiones del Seguro Social y del mismo ISSSTE sirvieron también como caja chica del mismo gobierno federal y que prácticamente pues los llevaron a la quiebra, sobre todo durante las administraciones de Luis Echeverría y de José López Portillo, que fue donde la corrupción estuvo al máximo. Digo, no quiere decir que hoy no haya corrupción, ¿verdad? Sigue existiendo, pero en aquel entonces estaba en niveles donde ahí fue el declive del sistema de salud de nuestro país. El hecho de cómo, por ejemplo, el Seguro Social financiaba hasta equipos de fútbol, claro, sin necesidad de hacerlo. Las tiendas del Seguro Social, que eran baratísimas y de acceso para todo el público, bueno, esos tenían un beneficio social, pero había otras cuestiones que no tenían ningún beneficio social y que sí se llevaban muchísimo dinero del erario, y lo peor del caso, dinero que no era para los propios derechohabientes. Las tiendas del seguro era para los derechohabientes del seguro. Sí. Sí, y las tiendas del ISSSTE. No, también las del seguro. Tú no podías entrar a las del seguro si no eras derechohabiente. ¿Las del ISSSTE? Las dos, las del seguro y las del ISSSTE. No, yo no pertenecía al ISSSTE, yo iba a la tienda del ISSSTE, ahí compraba, sin necesidad de tener credencial. Pues eso sería ya al final de las tiendas del ISSSTE, que por cierto ya desaparecieron. Sí, ya claro. desaparecieron. Y es algo muy interesante porque el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestaria habla sobre la cuestión de que en este año, precisamente, el mexicano promedio ha tenido que gastar hasta el 41% de sus ingresos en atender enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema, como lo decíamos, aunque tiene, se supone que tendría que tener la atención para poder brindar este tipo de enfermedades, para costearlas, pues la realidad es que nos enfrentamos a una larga fila de espera, ¿no? Y a que nuestro familiar, a que el paciente, pues le den una cita dentro de 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Y es desesperante para los familiares ver a una persona, por ejemplo, que tiene cáncer y que tenga que esperar tanto tiempo para recibir una cita para la quimioterapia, para la radioterapia o simplemente para la cirugía, ¿no? Y ya no se diga de quienes están en urgencias, que tienen que esperar para ser atendidos y para que pues se tenga estas visitas. Y yo creo que también, y lo comentaba desde un inicio, o sea, no podemos también querer pues echar la culpa totalmente a los médicos, ¿no? O sea, al final ellos son el primer contacto y si bien habrá médicos que no tendrán esa vocación de servicio, hay muchos que la tienen y que con lo poco o mucho que tienen tratan de dar la atención que pueden a los pacientes, y creo que aquí hay que hacer una exigencia a quienes están en las instituciones a que realmente vean pues que esa gente que está ahí, por lo menos en el ISSSTE y en el Seguro Social, pues son personas que pagan, que mes con mes están haciendo sus cuotas para pagar ese servicio, y que no es justo que llegues y el trato no sea digno. O sea, claro, que más allá de que tengan los servicios, o sea, el trato debe de ser digno, ¿no? Porque al fin de cuentas la salud es un derecho universal y un derecho humano. Definitivo. Jorge, un punto de contacto. Claro que sí, me pueden encontrar con @JorgeInformando o Jorge Saucedo, y solamente quiero mandarle un saludo a mi mamá, que ahorita se encuentra internada en urgencias, y por eso me gustó hablar de este tema, porque es una realidad que estoy viendo y que gracias a Dios mi mamá está bien y la han atendido bien, pero hay muchos otros pacientes que están ahí esperando durante horas, durante días, y no tienen una respuesta. Si cada uno de nosotros contara, habrá historias muy enaltecedoras y por supuesto de mucho éxito, pero si cada uno de nosotros contara algunas experiencias que ha experimentado, sobre todo en cierto tipo de clínicas, porque hay que decir, la 71 tiene una gran diferencia, por ejemplo, a la urgencias de la 16, sí, claro, o alguna otra clínica, la verdad es que nos faltarían páginas para poder contar todas estas historias. Así es. Muy bien, gracias nuevamente, Jorge.